En este video les quiero recordar unas fórmulas que nosotros hemos deducido. El método del disco para hallar el volumen de un sólido de revolución. Entonces dijimos que el volumen de un sólido de revolución por el método del disco simplemente es pi por la integral entre a y b del radio al cuadrado por dx, el radio al cuadrado, o sea, f al cuadrado por dx. Eso cuando la región está limitada por f de x y y igual 0. Pero si yo tengo otra función, entonces simplemente el volumen lo vamos a calcular por esta fórmula, ¿no? La que vimos nosotros fue cuando g de x vale 0. Entonces el volumen del disco va a ser el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado. Y lo mismo si estamos integrando por y. O sea, pi integral entre c y d por f al cuadrado de y menos g al cuadrado de y por de y. Esta es la forma general para hallar el volumen de un sólido de revolución cuando vamos a aplicar el método del disco y hay dos funciones, encerrando el área que vamos a rotar. Y lo mismo va a ser el volumen con la corteza. 2pi integral entre a y b de x por f de x menos 0, que es el caso que nosotros trabajamos, pero si hay dos funciones, pues simplemente las escribimos y calculamos esa integral, la mayor menos la menor. El volumen la corteza por el eje y, 2pi integral entre c y d de y por f de y menos g de y esto por de y. Entonces esas son las fórmulas generales que uno aplica, ¿no? La mayor menos la menor. Ya de pronto la hemos aplicado y no las había explicado. Bueno, vamos a hacer un problemita aplicando estas cosas. A ver, vamos a considerar la región limitada por los gráficos de y al cuadrado igual a x y y igual a x al cubo. Y vamos a hallar el volumen del sólido de revolución al rotar esa región en el eje x. Entonces mi gráfico simplemente va a ser este. Tengo x y tengo y. Tengo mi parábola, digámoslo así. X igual a y2. Y tengo mi cúbica, mi ecuación cúbica que viene ahí. Bueno, esto digámoslo así que sea y igual a x al cubo. Y esta es x igual a y2. Entonces mi región es esta, la que vamos a rotar en el eje x. Y entonces vamos a hallar el volumen del sólido de revolución. Vamos a encontrar este puntico igualando las dos curvas. Como aquí tengo y al cuadrado igual a x, simplemente lo igualo a y al cuadrado. Y al cuadrado es esto al cuadrado, o sea, x6. Como quien dice, x6 menos x vale 0. Como quien dice, x por x a la 5 menos 1 vale 0. Como quien dice, x por x menos 1 por x a la cuarta más x3 más x2 más x más 1 igual a 0. Los ceros de este polinomio son complejos y me queda x igual 0 y x igual a 1. O sea, si x vale 1, pues y vale 1, y si x vale 0, pues y vale 0 en cualquiera de esas dos ecuaciones, ¿no? Bueno, y entonces ahora sí vamos a calcular el volumen por el método del disco. Volumen utilizando el disco rotando en el eje x. Entonces recuerden que el rectángulo en el eje x se coloca en el disco perpendicular al eje de revolución. Entonces sería todo este radio al cuadrado menos este radio al cuadrado. Y la integral sería entre 0 y 1. Entonces el método del disco, la integral entre 0 y 1, porque estoy haciendo esta partición ahí, ¿no? Entre 0 y 1. Y todo el radio mayor, o sea, despejamos de aquí y vale la raíz de x. Y vale la raíz de x. Y si nosotros elevamos este radio al cuadrado, simplemente me va a quedar x menos este radio pequeño al cuadrado, ¿no? Este radio, ¿cuál es? X al cubo. Al cuadrado, pues será x a la sexta. O sea, ahí estoy aplicando lo que vimos, ¿no? Por
de x. A ver, les repito. Todo este radio, o sea, de ahí despejamos y y lo elevamos al cuadrado, x, menos este radio al cuadrado. Y este radio simplemente es y igual a x al cubo al cuadrado, x a la sexta. Si ustedes calculan esa integral les va a dar simplemente 5pi sobre 14, ¿no? Bueno, eso sería el volumen por el disco al rotar esta región en el eje X. Ahora el volumen utilizando la corteza. Entonces es 2pi. La corteza, entonces la corteza, que quede muy claro, la corteza, el rectángulo se coloca paralelo al eje de revolución. Entonces esta altura es la que estamos llamando y, ¿no? O sea, el equivalente de x. Y los límites simplemente, como estamos particionando acá, serían entre 0 y este punto, o sea, entre 0 y 1. ¿Y cuánto vale esta altura? Esta altura vale este x. ¿Y ese x cuánto vale? Y a la 1/3, ¿no? Por y a la 1/3. Menos este x, o sea, la altura de este rectángulo, digámoslo así, es todo menos este x. Y este x simplemente es y2, ¿no? y2. Y simplemente lo multiplicamos por dy. Y si ustedes evalúan, esta integral les tiene que dar la misma respuesta. 5pi sobre 14. Y unidades cúbicas. Y ahí está el volumen del sólido de revolución cuando rotamos el área encerrada por el gráfico de esas dos ecuaciones alrededor del eje X utilizando el método del disco y utilizando el método de la corteza. Hasta pronto.